Mis hermanos, estos pasajes que estamos viendo a partir del capítulo 13 en lo adelante, estamos en medio de una situación similar, estamos en medio de una despedida. Y por eso las emociones allí son fuertes, se están viviendo fuertes emociones en medio de este relato. Jesucristo ya está a punto de partir, ya se va. Y aunque el Señor sabía que iba a estar, ¿verdad?, allá al lado de su Padre, iba a la casa de su Padre, Él iba a ser exaltado y que con su ida sus discípulos iban a ser muy beneficiados. Sin embargo, Jesucristo amaba a sus discípulos. Y es lo que el mismo Juan dice cuando empieza el verso 13. Jesucristo amaba realmente a sus discípulos. Jesucristo sabía que era para el bien de ellos su partida. Sin embargo, Él quería seguir con sus discípulos, Él lo amaba. Él quería seguir al lado de ellos. Y aparte de eso también, Jesucristo sabía lo que estaba pasando en el interior de sus discípulos. Y no solamente eso, lo que ellos pasarían en lo adelante. Jesucristo sabía toda esta experiencia que sus discípulos sin Él iban a pasar. Y todas estas emociones estaban en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que aunque Él era 100% Dios, también era 100% hombre. Y aún así, como Dios, Él tiene emociones, porque de hecho nosotros tenemos emociones porque Él tiene emociones. Él tiene emociones. Y Él estaba en medio de esta situación tan fuerte, con tantas emociones encontradas. Ya voy a ser sacrificado, la redención se habrá consumado, ya la salvación de los míos ya será concretizada, ya por fin ese consumado es que Cristo mencionó en la cruz fue una declaración, ¿verdad?, de satisfacción. Ya por fin se consumó la obra redentora, los míos han de ser salvos y ya su salvación estará segura. Sin embargo, estaba ahí la despedida. Tendría que despegarse de los suyos, y los suyos tendrían que quedarse aquí y enfrentarse a fuertes situaciones muy difíciles. El Señor estaba pasando por fuertes emociones. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo, los discípulos que se quedaban estaban también en una situación bien compleja. Mis hermanos, ellos habían estado 3 años o más con Jesucristo, compartieron con Él, le escucharon hablar, escucharon sus enseñanzas. Además también vieron sus obras, vieron todos sus milagros, y ellos estaban fascinados con el Señor. Realmente ellos habían creído en Cristo, ellos tenían una fe genuina. No era una fe fingida, era una fe real. Sin embargo, mis hermanos, en estos momentos su fe estaba entrando en un proceso de zarandeo bastante fuerte. Recuerden que Jesucristo también, antes de ser sacrificado, se acerca a Pedro y le dice: Pedro, tú has sido pedido para que tu fe sea zarandeada, pero confía, yo he orado para que tu fe no falte. No era solamente la fe de Pedro que habría de ser zarandeada, también la de los demás discípulos, pero Pedro tendría un componente especial. Él iba a experimentar el trago amargo de negar a su maestro. Por lo tanto, el zarandeo de Pedro iba a ser significativo, pero todos los demás discípulos también, su fe iba a entrar en momentos críticos. De repente, mis hermanos, aquel en quien ellos habían puesto su fe, ya ellos pensaban que el Señor iba a estar con ellos por siempre y que ya sus problemas iban a estar resueltos por siempre. Ya estarían con su maestro por toda la eternidad y que vendría a establecer su reino. Sin embargo, ahora se enfrentan con la realidad de que Él tiene que partir. Él se va. Y ellos están con una crisis de fe bastante fuerte. ¿De verdad este era en el que debíamos haber creído? ¿Realmente creímos en el Mesías correcto? ¿Qué va a pasar con nosotros ahora que ya Él no va a estar con nosotros? ¿Qué va a pasar? Estaban muy atribulados, estaban muy confundidos, estaban en una situación fuerte, difícil, y el Señor sabía eso. Recuerden también que ya Judas había salido rumbo a las autoridades
para entregar a Jesús, y ya el arresto era cuestión de tiempo, de horas para que se ejecutara. Y aunque para Jesucristo no fue una sorpresa la traición de Judas, sin embargo también a Jesucristo le dolió bastante la traición de Judas. Judas había estado con él también cerca. Y aparte de eso, el Señor, contemplar al Señor lo profundo, hasta donde el pecado lleva al hombre, hasta el punto de que Judas tuviese el arrojo de entregarlo, a él. Todo esto contribuía a la mezcla de sentimientos y de emociones que allí se estaban dando. Y en los versos anteriores, al final del capítulo 13, el Señor ahí mismo nos narra la negación de Pedro. Pedro, el cercano Pedro, aquel discípulo cercano al Señor que fue parte de, que el Señor le dio el privilegio de estar en la transfiguración, aquel que vio a Jesús transfigurado, aquel que estuvo cerca del Señor, que caminó sobre las aguas. Le negaría, 3 veces le negaría. Yo quiero que nosotros podamos sentir, mis hermanos, y estoy dándole todos estos datos para que nosotros podamos sentir la mezcla de emociones que están allí. Y he querido traerle esta ilustración de la despedida, porque yo sé que si usted tuvo que despedirse alguna vez, yo quiero como aflorar esos sentimientos en cada uno de nosotros para que podamos palpar y captar bien lo que el Señor quiere enseñarnos en estos versos, en estos primeros 14 versos. Yo quiero que lo leamos rápidamente. Y aunque aquí hay muchas cosas, yo he querido hacerlo bien simple, mis hermanos. De hecho, yo siempre, por lo general, mis bosquejos siempre tienen 3 puntos. Yo soy muy predecible. En eso soy predecible. Ya acabé bien los 3 puntos de Jairo. Hay alguna gente que hace más puntos. Bueno, yo me casé con 3 puntos. Pero quise hacerlo más simple, 2 puntos. Simplemente quise hacerlo lo más simple posible. De hecho, luché con la posibilidad de hacer un solo punto, pero dije, no, vamos a ponerle otro. 2 puntos. Y vamos a leer los 4 versos y luego veremos entonces estos 2 puntos en lo que he reducido esta reflexión de esta mañana. Dice así el 14:1: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y en el 8 dice Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Y dice el 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Mis hermanos, el primer punto lo vamos a ver en el primer verso. El Señor, en medio de esto que le he narrado, que le he contado, el Señor se acerca a consolar a sus discípulos. El Señor quiere consolar. Y como bien leía nuestro hermano Henry en el Salmo, el Señor venía a callar
El alma de estos discípulos, que había tanto ruido en su interior, había mucho ruido. Muchas cosas pasaban por su mente, y el Señor viene a tranquilizarlos, a callarlos, a darle serenidad, a darle paz, a darle quietud en medio de toda esta vorágine de sentimientos. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Mis hermanos, en primer lugar vamos a ver que Jesús le pide a sus discípulos algo sencillo. Miren, en vez de ustedes seguir atribulándose, en vez de ustedes seguir hundiéndose, ahondando en este mar de turbulencia, el Señor le pide a sus discípulos: sigan creyendo. Crean. Fíjense cómo Él le dice: no se turbe vuestro corazón. O sea, no continúen en ese estado de tribulación y de tormento. Él le dice: crean en Dios, crean también en mí. O sea, en medio de todo esto tan nublado, ustedes tienen que seguir creyendo. Sigan creyendo, sigan confiando en mí. Mis hermanos, yo sé que en este momento todo lo que parecía estar claro en ellos tocante a Jesús, de repente nubes negras empezaron a postrarse frente a sus ojos, y todo el panorama empezó a oscurecerse, y ya lo que ellos veían ahí llegar de repente se nubla, y el camino se bloquea, y ya ellos no saben si continuar, no saben qué va a pasar de ahí en adelante. Todo está negro, todo está oscuro, no hay nada claro ahora. El Señor les dice: ¿saben qué? Continúen creyendo. Continúen creyendo. Esa fe que ustedes han puesto en mí, ustedes han oído mis palabras, ustedes han visto mis obras, y ustedes ya han creído que yo soy el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Aunque ahora todo está negro, aunque ahora todo está nublado y hay turbación en sus mentes, sigan creyendo. Sigan confiando. Que su fe no mengue, que su fe no se debilite. Sigan creyendo, sigan confiando en mí, aunque todo esté oscuro y nublado y confuso. En este momento de confusión, solo sigan creyendo. Esa es la palabra del Señor a sus discípulos, y son las palabras que el Señor también nos dice a nosotros. Mis hermanos, en nuestro peregrinar en esta vida cristiana, yo sé que hemos experimentado momentos difíciles, donde nubes negras se han querido postrar frente a nosotros, y lo que momentos antes o días antes o tiempo antes teníamos claro con respecto a nuestra fe, posiblemente hemos experimentado momentos donde todo se nubla y como que las cosas no están tan claras. Mis hermanos, las mismas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento es la misma que nos dice a nosotros. En esos momentos, solo sigue creyendo. Solo sigue creyendo. Y nos viene a la mente el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham, habiendo escuchado la palabra de Dios, la promesa de Dios, él creyó en la palabra de Dios, creyó que ciertamente tendría un hijo, que tendría descendencia grande. Mis hermanos, hubo mucha claridad en Abraham cuando recibió la palabra de Dios. Él creyó, dice el apóstol Pablo citando a Génesis, que Abraham creyó. Hubo claridad allí, pero yo estoy seguro que cuando Sara salió embarazada, ya siendo estéril y vieja, más luz vino a la mente y al corazón de Abraham. Las cosas se están poniendo más claras. Pero cuando Sara da luz y él ve que este niño nace, grita mucho más luz, y su fe está más fuerte, más robusta, porque la palabra de Dios ahora unida a los hechos, esto ha traído más luz a Abraham. Ahora Abraham ya no solamente tiene una promesa, ahora tiene un niño cargado. Ahora tiene un bebé en sus brazos. Ahora está criando un niño. Las palabras de Dios y las obras de Dios juntas. Mucha luz. Y la fe de Abraham fuerte, robusta. Mis hermanos, pero
teniendo ya a Abraham todo esto concreto en sus manos, de repente Dios le dice a Abraham: agarra a Isaac y sacrifícalo. Mis hermanos, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Todo lo que estaba tan claro, las promesas de Dios que creí, ahora tengo el milagro en mis manos, todo está claro, y de repente Dios te dice: ¿sabe qué? Mátalo. Mis hermanos, una gran nube negra pudo haberse postrado frente a los ojos de la fe de Abraham, y Abraham pudo haber dicho: todo estaba claro hasta ahora, pero ya sí no sé qué creer. Sin embargo, mis hermanos, la reacción de Abraham fue que él, todo lo que estaba claro, él tomó a su hijo, tomó el cuchillo, lo amoló, tomó la leña y corrió rumbo al lugar donde Dios le dijo. Pero él, caminando con Isaac en su hombro, con el cuchillo amolado y con la leña lista, él caminaba hacia allá creyendo. Siguió creyendo, siguió confiando y llegó al lugar. Y puso a Isaac en el lugar del sacrificio, y tenía el cuchillo, y su fe no menguó hasta que vio allá el cordero que Dios había suplido. Siguió creyendo, siguió creyendo, siguió creyendo, a pesar de que nubes negras pudieron haber entorpecido su fe. Abraham no dejó de creer. Y cuando sus siervos le preguntaban: pero Abraham, y el mismo Isaac: pero papi, ¿qué decía Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Estas palabras de Abraham nos dicen que Abraham siguió creyendo. Y es lo mismo que Jesucristo le está pidiendo a sus discípulos. Ustedes han creído en mis palabras, ustedes han visto mis obras, su fe es genuina, su fe es real. Yo sé que ahora ustedes están a punto de experimentar situaciones difíciles que van a poner a prueba su fe, pero la forma de salir airosos y de mantenerse firme en mí es seguir creyendo. Seguir creyendo. Mis hermanos, nosotros tenemos que seguir creyendo y mantenernos creyendo sin importar las circunstancias que vengan y que experimentemos. Sus discípulos ya a cuestión de horas verían cómo iban a arrestar a su maestro, se lo iban a llevar arrestado, iban a ver desde lejos los maltratos, y peor aún, lo iban a ver levantado en una cruz y traspasado su corazón y muerto y sepultado. Frente a todo esto, el Señor le exhorta a sus discípulos: solo sigan creyendo. Solo sigan creyendo. Fue lo primero que el Señor les dijo a sus discípulos. Entonces, mis hermanos, ese es nuestro primer punto. ¿Cómo Jesucristo consoló el corazón atribulado de sus discípulos? Alentándolos a seguir creyendo, motivándoles a sigan creyendo, no se dejen entorpecer su mente, no se dejen confundir, por más que vean, aunque el camino ustedes lo vean que se acabó, da el próximo paso, aunque haya un precipicio ahí, da el próximo paso, sigue creyendo, no te detengas. Es la fe la que nos mantiene caminando este camino hasta que nos encontremos con el Señor. Si nuestra fe no puede frenarse, porque entonces nos detenemos ahí. Nuestra fe tiene que estar activa, viva, para que sigamos caminando firme, y no podemos detenernos. Tenemos que permanecer, perseverar. Mis hermanos, es la perseverancia la evidencia más clara y contundente de que alguien es verdadero discípulo. La perseverancia. Los que son verdaderos creyentes perseveran. Por lo tanto, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo seguimos creyendo en Él. Continuamos creyendo y perseveramos creyendo. Se nos derrumbó el mundo encima, seguimos creyendo. Se murió todo el mundo, quedamos nosotros solo vivos, seguimos creyendo. Y de esa forma perseveraremos hasta que el Señor venga a buscarnos. En segundo lugar, y ya esta porción aquí es más larga, pero yo he querido resumirla en un punto.
Mis hermanos, si en primer lugar el Señor exhortó a sus discípulos a seguir creyendo, mis hermanos, fíjense, vamos a leer los primeros a partir del 2 para que veamos algo que quiero que sintamos de las palabras del Señor. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y yo preparar el lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. El Señor Jesucristo le está asegurando a sus discípulos. Él les asegura, mis hermanos, que Él, aunque ya no lo vayan a ver físicamente, sin embargo, Él les asegura que Él seguirá vivo, y no solo vivo, activo, obrando a favor de ellos, aunque ellos no lo vean físicamente. El Señor le está asegurando a sus discípulos que Él seguirá vivo y activo, obrando a favor de ellos, aunque no le vean físicamente. O sea, miren, yo voy a partir, yo les seré quitado, ustedes dentro de poquito dejarán de verme. Pero ¿saben qué? Aunque ustedes me van a ver muerto, ustedes van a ver que yo voy a ser sacrificado. Sin embargo, yo les aseguro, les garantizo que yo seguiré vivo. Pero no solamente vivo, sino que seguiré activo, obrando en su favor, aunque no me vean físicamente mientras tanto. Ustedes dejarán de verme físicamente, pero yo seguiré vivo y seguiré obrando a su favor. Y yo quiero que veamos así, para que veamos esto con un poquito más de detalle. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. O sea, Él está diciendo: yo me voy de aquí, pero me voy para un lugar. Yo estaré en un lugar. Yo no voy a desaparecer. Yo estaré en un lugar. ¿En qué lugar? En la casa de mi Padre. Allí estaré. En un lugar concreto, en un lugar real. Yo estaré en la casa de mi Padre. ¿Y saben qué? Que allí, yo no es que me voy y los voy a olvidar. No es que yo me voy y ya me olvidé de ustedes. No es que yo me voy a la casa de mi Padre, donde voy a disfrutar de la comodidad de mi casa, y me olvidé de ustedes. No, yo estaré allí, pero yo desde allí estaré obrando a su favor. Estaré obrando a favor de ustedes. Dice que Él fue allá a preparar el lugar en las moradas del Padre Celestial. Allí está el Señor preparando lugar para nosotros. Mis hermanos, aunque hubiese sido bueno que Jesucristo se hubiera quedado presente con sus discípulos, sin embargo, las bendiciones que los discípulos recibirían por esta partida serían incalculables. Iba a ser buenísimo ellos seguir con el Señor allí. Pero el Señor tendría que ascender a su casa e ir allá y preparar espacio para que entonces sus hijos, su pueblo, sus discípulos pudiéramos entonces estar en el lugar donde Él está. Él está allá preparando lugar para que entonces nosotros podamos entrar en ese lugar y estar con Él ya por siempre, sin interrupción, sin ningún tipo de despedida. Ya no habrán despedidas. Cuando estamos con el Señor será por siempre y para siempre, y disfrutaremos de Él por siempre. Por eso era de bendición y de provecho que Jesucristo partiera. Y sus discípulos tendrían que entender eso. Ustedes, si yo me quedo con ustedes, ustedes van a seguir siendo bendecidos. Pero yo les aseguro que si me voy, ustedes serán mucho más que bendecidos. Mucho más que bendecidos. Porque estaré allí preparando lugar para que ustedes puedan estar donde yo estoy por siempre. No vamos a hablar de cuál es ese lugar. El tema aquí no es asunto escatológico. Ahora, lo que sí el Señor nos consuela es diciéndonos que donde Él está, nosotros estaremos. Y que Él está allí preparando lugar para ti y para mí. Si el Señor no hubiese entrado de nuevo en la presencia del Padre, tú y yo tendríamos que quedar aquí por siempre. Sin embargo, con su entrada a los cielos, ahora nosotros, a través de Cristo, tendremos entrada permanente y por siempre allí
con Él en la casa del Padre y con todas las bendiciones que la casa del Padre puede darnos. Mis hermanos, aunque nosotros no vemos a nuestro Señor al lado de nosotros, no le vemos físicamente, pero Él quiere que tú y yo sepamos que aunque Él no está aquí presente, sea en forma física, visible, sin embargo, Él está vivo y está activo, obrando a tu favor y a mi favor, aunque no le veamos físicamente. Entonces, el Señor sigue aquí hablando, dice en el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí, a partir del verso 5, vemos, ¿verdad?, el estado de la fe en la que estaban ellos. En este momento hablan Tomás y hablan Felipe, pero es un reflejo de lo que estaba pasando por el corazón de todos ellos. Vemos lo turbado que estaban, vemos lo nublado que estaban y vemos cómo su fe había sido golpeada. Dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde tú vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces dice: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y dice el 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mis hermanos, Jesucristo le había enseñado eso de muchísimas formas. Este no es el primer momento donde Jesucristo le dice que Él y el Padre son uno, que son las mismas cosas. Ya el Señor le había enseñado esto de diversas maneras. Y ya esto debía estar claro en la mente, en el corazón de sus discípulos. Pero aquí vemos cómo su fe está siendo golpeada. Y todo lo que Jesús le había dicho se estaba nublando. Todas las palabras que el Señor le había declarado, le había afirmado, en las que ellos habían creído, vemos cómo está nublada su fe, basada en las palabras que habían recibido del Señor. Pero el Señor aquí no solamente les recuerda sus palabras, las que Él ya le había transmitido como alimento y fortaleza para su fe. Jesús también en el 11 le dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, las palabras que yo digo, las digo por el Padre. Son las mismas palabras del Padre. O sea, son palabras de Dios. Por lo tanto, son palabras creíbles. Son palabras firmes y verdaderas. Son palabras de Dios. Y yo se las he enseñado. Yo les he dicho que soy la verdad, que soy el camino, que soy la vida. Esto se lo he enseñado otras veces. No se nublen ahora. Y entonces también aquí el Señor les muestra sus obras. Si las palabras que yo digo son también las palabras del Padre y las hablo por el Padre, así también las tenemos que vivir aferrados a sus palabras y que ellas estén frescas en nuestra mente. Pero el Señor también no solamente nos da sus palabras, Él también hace obra a favor de nosotros para que nuestra fe se mantenga alimentada y firme y fuerte, saludable, robusta. Fíjense lo que dice a partir del verso 12. De cierto os digo, que el que en mí cree. Fíjense que ahora el Señor hace un énfasis en las obras. Al principio, en los versos anteriores, viene el Señor hablando de sus palabras. Ahora el Señor hace un énfasis en las obras. Necesitamos ambas cosas. Y Dios se encarga de suplirnos de ambas. Él nos suple de su palabra y Él también nos da obra para que nuestra fe no mengue. Y aquí a partir del verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre.
Mis hermanos, evidentemente los discípulos, aunque a través de ellos fueron instrumentos a través de los cuales Dios hizo grandes milagros. Sin embargo, los milagros hechos por los apóstoles o a través de los apóstoles, no fueron en nada comparable con los milagros que hizo Jesucristo. Entonces, ¿cuáles obras mayores serían hechas a través de los apóstoles? Y no solamente a través de los apóstoles, sino a través de los discípulos de Cristo por todos los tiempos. Fíjense que dice: de cierto os digo que el que en mí cree. Esta no es una palabra solo para los apóstoles. Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mis hermanos, ¿de qué obra se está refiriendo el Señor aquí? No se está refiriendo necesariamente de levantar muertos y de hacer grandes portentos. Si nosotros analizamos y vemos lo que ocurrió con los apóstoles después de la partida del Señor, vamos a ver, sin lugar a equivocarnos, que el Señor, de estas obras mayores que ellos harían, se estaba refiriendo a la predicación del Evangelio y a la conversión de las almas. Jesucristo, cuando predicó en sus 3 años de ministerio y pico, pocas personas creyeron realmente. Pero recuerden que el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, se convirtieron como ¿cuánto? 3,000, más de 3,000 personas aceptaron a Cristo. Las personas venían por millares, por montones venían a la fe a través de la predicación de los apóstoles. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor aquí está hablando de la obra de salvación que sería hecha a través de los apóstoles, y no solamente a través de los apóstoles, sino a través de los discípulos. Mis hermanos, la principal evidencia ahora de que nosotros le servimos a un Dios que está vivo es que la obra redentora continúa desarrollándose y las almas se siguen salvando. Esa es la mayor evidencia de que le servimos a un Dios vivo. Su mano no se ha cortado para salvar, sus manos están vivas, redimiendo, salvando, y lo está haciendo a través de nosotros, a través de su pueblo, a través de sus discípulos. Esa es una de las mayores evidencias de que el Cristo al cual servimos está vivo y activo. Si nosotros queremos que el mundo crea que nuestro Dios vive, mis hermanos, la mejor forma de hacerlo es proclamando el Evangelio para que las almas se sigan salvando y la gente siga viendo que hay un Dios vivo que salva y que sigue salvando a las almas. Mis hermanos, tenemos que hallar consuelo en esto, de que el Dios al cual servimos vive, y aunque no le veamos físicamente, Él está actuando a favor nuestro. Dice: porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Mis hermanos, ¿ustedes saben por qué nosotros nos postramos todos los días a orar confiadamente? Porque creemos que nuestro Señor está vivo y activo. Si nuestras rodillas no se doblan es porque no creemos eso. Otra muestra contundente de que nuestro Dios vive son las rodillas de su pueblo. Un pueblo que se postra a orar, a hablar con alguien que está muerto. No. Si nos postramos y hablamos con nuestro Dios es porque creemos que Él está vivo y que Él está obrando a favor de su pueblo. Por lo tanto, ese es el consuelo que Jesús le da a sus discípulos. Miren, ustedes van a experimentar momentos duros y muchas turbulencias van a entrar en sus vidas que pueden atentar con nublar y cegar su fe, pero yo le digo que en medio de eso sigan creyendo. ¿Y qué debemos seguir creyendo? Que nuestro Dios vive, que nuestro Cristo vive,
y que Él está obrando a favor tuyo, Él está obrando a favor mío, Él está obrando a favor de su pueblo. Yo no sé, en este momento esa era la realidad de ellos, las circunstancias que estaban viviendo, pero no sé cuál es la tuya ahora o la que puede estar pasando. Pero en medio del momento en el que tú estás ahora, el Señor te dice por su palabra: sigue creyendo. Que tus rodillas no se detengan. Sigue orando, sigue clamando, porque yo estoy vivo y estoy activo, obrando a tu favor. Que tus rodillas sigan firmes. No te pares, no detengas tus rodillas. Sigue clamando, sigue creyendo. Mis hermanos, y la forma de creer y la forma de mostrar que seguimos creyendo es postrándonos a orar en medio de la situación difícil que estemos. La evidencia de nuestra fe son las rodillas. Porque cuando no estamos de rodillas, estamos actuando nosotros, tratando de resolver. Cuando las rodillas están activas, es porque nuestra fe está activa. Cuando la fe se paran las rodillas. Cuando las rodillas están activas, es porque la fe sigue activa. Así que, mis hermanos, esa es la palabra de Dios. En medio de esa situación que tú estás viviendo, que puedes estar viviendo o que vivirás en lo adelante, mantente firme creyendo. Espera en el Señor, que Él va a obrar a su tiempo y a su manera. Tú has creído, hemos creído en un Dios vivo y poderoso, y que aunque no le veamos físicamente, Él está obrando a nuestro favor. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, gracias por tus palabras en esta mañana. Oh Señor, te rogamos que tú nos ayudes a aferrarnos a ella y a creer, mantenernos firmes creyendo sin importar la circunstancia en la que nos encontremos. Que cuando todo esté negro, totalmente negro, nuestra fe siga firme creyendo que de aquel lado está el sol radiante. Que la nube no desaparece en el sol, las nubes solo lo cubren, pero el sol sigue allí, en su lugar donde esté. La noche no es sinónimo de que el sol desapareció, el sol está en su lugar y debemos creer que va a amanecer y que el sol saldrá. Por lo tanto, así mismo nosotros debemos creer que aunque no vemos a Cristo, Él está allí. Él está allí con el Padre y desde allí está obrando a nuestro favor. Ha preparado lugar para sus hijos, pero está también intercediendo para bendecirnos ahora. Ese lugar será de bendición en la eternidad y aguardamos estar allí. Pero mientras estamos aquí, nuestro Señor intercede al Padre por nosotros. Y lo que le pidamos al Padre en su nombre, el Padre nos lo da para darnos bendición ahora, en esta vida. Que nosotros nos aferremos a esa fe de tal manera que podamos mantenernos firmes sin importar la situación que atravesemos.